El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con las largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todo lo que ha dado de lo que les no, porque han dado todo lo que les sobra, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Realizar nuestra tarea como verdaderos, buenos y entregados evangelizadores es la razón por la cual también parte un sinnúmero de realidades que nos tocará vivir. Porque cuando practicamos lo que el Señor nos ha mandado y anunciamos y vivimos ese carácter profético en nuestra vida de saber anunciar el Evangelio y denunciar las injusticias, tendremos que pagar un precio. Y ese precio, lógicamente, será la calumnia que puede suscitar, el desprecio que puede generar de algunos, o incluso el señalamiento. Y es esto lo que dice San Pablo hoy en la primera lectura: que nosotros, en medio de esta realidad en la que vivimos, no dejemos de anunciar el Evangelio. Y ahora lo tenemos que hacer de una forma muy particular, de una forma más evidente, comenzando a anunciarlo a los nuestros. Porque San Pablo, dirigiéndose a Timoteo, se refiere a él y le dice: tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio y cumple a la perfección tu ministerio. ¿Por qué? Porque vendrán otros, dice Pablo, diciéndonos cositas fantasiosas que nos van a halagar, nos van a gustar a nuestro oído. Y en esto nosotros, queridos hermanos y hermanas, tenemos que tener y poner mucha atención. Porque es una realidad la que hoy nosotros, a pesar de esta dificultad que estamos viviendo, es dejarnos de andar con cosas que pareciera como que acallan mi conciencia de mi compromiso de evangelizador. Y pareciera que eso está bien. Cadenitas de oraciones, devociones, y pareciera que eso está bien. Pero es importante que nosotros nos mantengamos también afianzados en el amor del Señor, que es lo que prácticamente también nos ayuda a nosotros a comprender hoy el Evangelio. Llegó también una viuda pobre y echó 2 monedas. Hoy, como en tiempos de Jesús, los devotos y todavía los más profesionales de la religión estamos prácticamente
inmersos en esas realidades. Y es algo que se ha hecho evidente en estos días. Nuestra caridad, queridos hermanos, nuestro amor, tiene que generar un impacto en nosotros. No un impacto en lo que nosotros hacemos por los demás. Porque nos tenemos que sentir bien. Porque tenemos que sentir incluso que eso poco que nosotros tenemos, lo compartimos. Yo por eso siempre me he opuesto y me seguiré oponiendo a tener que decir a cuántas personas ayuda a la parroquia. Es verdad que tengo que entregar cuenta de lo que a su vez ponen en mis manos para poder distribuirlo. Pero eso es ante todo una realidad de saber que lo que yo estoy dando, lo estoy dando para que llegue a aquellos que lo necesitan. No necesito yo ponerme aquí delante de ustedes y decirle: mi parroquia en este tiempo de pandemia ha ayudado a tantas familias. No se trata de eso. Se trata que nos demos cuenta de que nosotros no hacemos alarde de lo que generosamente damos e incluso de lo poco que tenemos para poder vivir. Y en esto podemos sufrir la tentación de una especie, sobre todo de una hipocresía espiritual, manifestada en actitudes vanidosas, justificadas por el hecho de sentirnos mejores que el resto. Por algunas cosas somos los creyentes, practicantes, los que a veces nos sentimos mejores que los demás. Y tenemos que tener en cuenta esto, que es importante. Sobre todo porque San Pablo lo dirá: que vuestra caridad no sea una farsa. Porque para eso nosotros encontramos una serie de personajes especialistas para hacerlo. O juzguen ustedes. ¿De qué sirve llevar una caja de alimento cuando vienes con una batería de periodistas y fotógrafos para poder hacer de la necesidad del otro una forma de parecer ante los demás? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Hay que vivir contrastados con el Evangelio, que nos presenta un gesto sencillo y que muchas veces insignificante de una mujer viuda que suscitó la admiración de Jesús. Llegó también una viuda pobre y echó 2 monedas, dice el Evangelio del día de hoy. Dio todo lo que tenía para vivir y genera ese impacto en Jesús, como también genera un impacto nuestro compromiso con la caridad. No nos sirve, queridos hermanos y hermanas, comprometernos con acciones tan grandes cuando nuestro alrededor está sufriendo. No necesitamos ir con una batería de periodistas, fotógrafos, camarógrafos para que vean qué estoy haciendo. El valor del donativo de esta viuda era casi nulo, pero la decisión de aquella mujer fue tan admirable y heroica que dio todo lo que tenía para vivir. Es admirable y es heroico también tantas personas que se han acercado, que me han llamado y que me han dicho: Padre, cuente con esto, y que me han dicho: Padre, hágalo usted, decida usted. Qué importante también es generar esa confianza que depositan en mí, para poder hacer de lo que generosamente ustedes dan, hacerlo llegar a personas concretas, a rostros sufrientes, a hermanos necesitados. En este gesto, queridos hermanos y hermanas, Dios y los demás pasaban delante de ella y de sus propias necesidades. Ella permanecía totalmente en manos de la providencia. Es el ejemplo claro que nos da hoy esta viuda en el Evangelio. No le quedaba ninguna otra cosa a lo que agarrarse, porque voluntariamente
había dado y había puesto todo al servicio de Dios y de la atención de los pobres. La verdad que me genera un dolor ir con la caja y la foto. Es terrible. Es horriblemente delante de Dios pasar por esa hipocresía, por ese hecho que también sufrimos todos los cristianos, esa tentación de aparecer. Jesús, que lo vio, valoró el olvido de sí misma y el deseo de glorificar a Dios y de socorrer a los pobres como el donativo más importante de todos los que habían hecho, quizás con mucha ostentosidad, eso y el mismo gesto de la viuda. Porque los otros daban de lo que sobraba. Y para que se escuchara, lógicamente, que cuando estaban dando su donativo en el templo, se escuchara que estaban dando mucho. Pero esas 2 moneditas de la viuda no generaron ningún ruido. Solo lo vio Jesús. Como también Jesús ve las acciones concretas de nuestra vida. Por eso yo les exhorto a que nos preservemos de esa levadura de aquellos profesionales de la religión en el tiempo de Jesús, que todos lo hacían para que les vieran. Nosotros, atendiendo el llamado que nos hace Jesús hoy en el Evangelio, es importante la opción fundamental de nuestra conciencia para hacer lo que ella nos indica y preocuparnos, no solo haciendo el aljarak como muchas veces se hace, sino preocupándonos, porque cuando decidimos abrirnos a Dios y a vivir la disposición del prójimo, el valor de la elección no viene dado por la cualidad o la cantidad de la obra hecha, sino por la pureza de la intención y especialmente de la generosidad, del amor que tenemos. Que María, nuestra Madre, nos auxilie en este día, primer sábado del mes. Que ella también auxilie a tantos hermanos que necesitan de nuestra ayuda a través de nosotros, para que nos comportemos y vivamos de tal manera, alejándonos de todo aquello que nos aparta verdaderamente de la voluntad del Señor. Nos esforcemos por hacer siempre lo que delante de los ojos de Jesús es importante y lo que Él quiere también ver en cada uno de nosotros, olvidarnos de nosotros mismos. Ese deseo de glorificar a Dios y de saber socorrer, hoy más que nunca, a tantos hermanos que necesitan de nosotros. Que genere un impacto, pero en mí, de saber que estoy, al menos, socorriendo a una familia, pero ya es una familia que no le está faltando, al menos, lo mínimo para poder vivir. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.